Dentro de la galería de videojuegos de Mario Bros. Han habido muchos spin-offs, como Mario Party, Mario Kart y todos los juegos de deportes que involucran al plomero y sus amigos. Y ese juego de baile que la verdad no muchos recuerdan. Pero, aunque la mayoría de ellos son bastante entretenidos, enfocándome más en los deportivos, ninguno abrazaba completamente la idea del deporte que estaban emulando. Poseían una jugabilidad que nada tenían que envidiarle a otros títulos del género, pero los pequeños detalles dentro del juego no daban esa emoción. Tomamos en cuenta que contando solamente a Peach y Daisy, los otros personajes del roster no se vestían con la ropa indicada en referencia al deporte en turno, ya sea béisbol, golf o tenis. Sí, lo sé, esto puede ser superficial, pero esos pequeños detalles son los que ayudan a mantener la fantasía de que estos personajes están dentro de los deportes. Pero bueno, ¿a qué quiero llegar con todo esto? En el año 2005, el estudio Next Level Games desarrolló un videojuego para la GameCube sobre el plomero más famoso del mundo jugando el deporte más famoso del mundo, titulado Super Mario Strikers. El juego presenta los aspectos y objetivos básicos de un título basado en el fútbol, pero con ciertas libertades, ya que en el juego no se presentan árbitros y los personajes pueden golpear y atacar a sus contrincantes de una manera legítima con el fin de quitarles el balón. El jugador puede utilizar ítems basados en el mundo de Mario, como plátanos o caparazones para frenar el avance del enemigo y ganar con ello ventaja durante el partido. Los capitanes de dichos equipos tenían habilidades especiales, como el super tiro, el cual al lanzarlo aumentaba por 2 la puntuación del gol. Cada uno de los personajes tenían animaciones bastante únicas, además de que el modo competitivo es bastante competente aún hoy en día. En resumidas palabras, Super Mario Strikers es muy buen juego, tiene un buen roster de personajes, tiene una buena jugabilidad y es perfecto para pasar buenas tardes con tus amigos con unas cocas y unas buenas frituras. Pero esto aún no termina. Lo que nos trae hoy aquí en este video no era Super Mario Strikers, sino su secuela. Mario Strikers Charge cumple todo lo que tiene que hacer una muy buena secuela, reciclando elementos y mejorándolos y agregando muchos más. Agarró todo lo bueno del juego anterior, dándole una pulida y bañándole en una tremenda dosis de cocaína. Este juego es un caos. Esa es la palabra que lo define a la perfección. Olvídense de Smash Bros, olvídense del ropa amistades de Mario Party. Mario Strikers Charge. Este juego es el mejor competitivo que tiene el plomero dentro de su galería. Como ya dije antes, el gameplay se mantuvo, pero los detalles son lo que brindaron una mayor experiencia dentro del título. Lo que más diferencia a Mario Strikers Charge de otros títulos de deportes dentro, y me atrevo a decir que fuera de Nintendo, es su estilo. No solo el arte, que es chulísimo, sino el cómo caracteriza y trata a los personajes del mundo del plomero. Es decir, miren solamente sus entradas al estadio, sus diseños, sus actitudes al anotar un gol y cuando van perdiendo. Todas esas acciones dicen mucho de estos personajes, que hasta el momento yo creía que eran casi unidimensionales. Estas actitudes y detalles se encuentran también dentro del gameplay, dándole a cada uno de estos capitanes habilidades únicas. Mario y Luigi se vuelven gigantes, Peach detiene a la prensa, Daisy saca estacas del suelo, Donkey Kong crea una onda de choque con sus manos, Bowser tira fuego, Wario hace eso, y Waluigi también hace eso. Los compañeros de equipo también tienen su propio chiste, lo que provoca que las variaciones entre estos puedan definir aún mejor el curso del partido. Están los clásicos ítems de Mario Kart que estuvieron en el primer juego, que puedes usar en contra de tus adversarios, a diferencia de los super tiros, que ahora se ven mucho mejor con una barra que significa los números de goles que puedes anotar y la velocidad a la que quieres que estos vayan, dando un mejor uso al portero con el sensor del Wii.
Si anotas en el gris es velocidad media, verde es rápido y naranja es super mega rápido. En este apartado dependerás mucho de tus reflejos y de tu conexión del sensor, por lo que más te vale tener uno en perfectas condiciones. Otro elemento como los estadios, los cuales también están igual de cuidados ya que cada uno cuenta con identidades bien marcadas, al punto de que estos son una trampa mortal para ti y para tu contrincante, cual le mete mucho jugo a los partidos. No todos son así, pero son bastante geniales. La música cumple bastante bien. Y la dificultad de la IA no tiene nada que envidiarle a otros juegos, porque cuando se toma en serio, se las toma muy en serio. Esa dificultad llamada extrema no solo está ahí para aparentar, En fin, Mario Strikers Charger probó ser una enorme superioridad de su antecesor, con cambios realmente perfectos que hacen a esta experiencia totalmente única para un jugador casual y un jugador que conoce el universo de Mario, por lo que resta hacer la pregunta obligada: ¿y para cuándo sacas el siguiente? Nintendo, tienes una mina de oro con este título. ¿Por qué dejaste de lado ese otro juego de deportes para la 3DS que creo que nadie jugó? Ve y párate enfrente de los desarrolladores de Next Level Games que trabajan contigo y diles: hey, sáquense otro. Porque en serio, nada de 3D All Stars y el juego del Bowser Furro, y nada de versiones HD de juegos anteriores que sacas cada vez más caros. No, Nintendo. Sácate más bien esta será parte de una vez. Y de paso también saca Breath of the Wild 2, si se puede. Ya de una vez, ¿no? Si aún son poseedores de una Nintendo Wii, cómprense este clásico. Les brindará muchas horas de diversión, o emúlenlo, también funciona. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en esta ocasión. Si ya lo jugaron, díganme en los comentarios sus opiniones respecto a este videojuego. Y recuerden que si les gustó el video no se les olvide darle like, compartir, suscribirse al canal, tocar la campana de notificaciones para estar al tanto de cuando subo un video y seguirme en mis redes sociales para un contacto más cercano conmigo. No se les olvide seguirme en mi canal de Twitch, donde de vez en cuando me estaré echando unas retas de este título, por si me quieren ver sufrir. Y sin más que decir, nos vemos.